Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Ruiz y formo parte del equipo de marketing de Medical Expo. Les doy la bienvenida a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo y primero que nada les quiero agradecer el tiempo que nos comparten de acompañarnos a un webinario más. El tema que abordaremos es sistema de gestión de calidad para almacenes de dispositivos médicos con un invitado muy especial, Santiago Pulido, director general de inteligencia regulatoria. Estimado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, un gusto tenerte aquí con nosotros en este webinario. Te cedo el espacio para que te presentes con la audiencia y puedas comenzar con lo que es tu presentación. Muchísimas gracias. Adelante. Eh, un gusto estar con todos ustedes en esta mañana tan agradable de viernes. Veo en el foro algunas caras conocidas, bueno, en este caso nombres, lo cual me da bastante gusto. Tenemos una hora, estaremos terminando aproximadamente a las 11 de la mañana, por lo cual tendremos al final un espacio para preguntas. No tenemos la oportunidad de abrirles el micrófono para que se presenten cada uno, mas sin embargo sí me gustaría interactuar con ustedes a través del chat. Por favor, presentarse mencionando su nombre, de qué empresa nos acompañan y qué les gustaría aprender de este seminario. Estaré muy contento de leer sus comentarios para darle una adecuada evolución al seminario. Muy bien, como ya lo comentó mi compañero, estaremos hablando acerca de sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos. En el ámbito de los insumos para la salud, tenemos los dispositivos médicos y dentro de los dispositivos médicos tenemos un gran universo de productos donde un dispositivo médico puede ser un producto tan sencillo como una gasa, una batelenguas, hasta lo más sofisticado como una máquina de rayos X. ¿Cuál es el objetivo? Dar a conocer qué es un sistema de gestión de calidad, todos los documentos con los cuales debe de contar su almacén de dispositivos médicos, incluyendo manual de calidad, procedimientos normalizados de operación y bitácoras de registro, solo por mencionar algunos ejemplos. Tenemos para comenzar algunas definiciones relevantes, como que es una acción preventiva. Todas las acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad previo a que suceda. Algunos ejemplos de ello: el mantenimiento preventivo de un equipo de refrigeración, que tenga la temperatura adecuada de 2 a 8 grados centígrados, no tenga o no presente un ruido extraño que altere o afecte el funcionamiento de los dispositivos médicos que en él se van a almacenar. ¿Cuáles son ejemplos de dispositivos médicos que requieren refrigeración? Dispositivos médicos formulados, por ejemplo, un kit para determinación de grupo sanguíneo. Es un dispositivo médico que requiere refrigeración. Escuchamos la palabra dispositivo médico y nos vienen a la mente los equipos médicos como baumanómetro, estetoscopio, glucómetro, pero como ya lo comentamos, existe un universo muy amplio de los dispositivos médicos. Otra definición muy importante que quiero revisar con ustedes es el almacenamiento. Dependiendo de la naturaleza del dispositivo médico, estos requieren condiciones de conservación, de temperatura y humedad relativa. ¿De qué va a depender la condición de conservación que requiere el producto? De su naturaleza. En la norma 241
tenemos lo que le conocemos como apéndice normativo A, donde vienen todas las distintas clasificaciones de dispositivos médicos y nos menciona las condiciones de conservación que requiere. Un ejemplo, ya lo mencionamos, dispositivos médicos refrigerados que requieren una conservación de 2 a 8 grados centígrados. Algunos otros dispositivos médicos, temperatura menor a 30 grados centígrados, por mencionar algunos ejemplos. Muy bien, la parte medular de este seminario, sistema de gestión de calidad. ¿Cómo lo definimos? A la manera como la empresa dirige y controla las actividades asociadas con la calidad. ¿De qué se tratan estas actividades? De tener una trazabilidad, poder tener un seguimiento para poder realizar una investigación, por ejemplo, de una queja, revisar todos los procedimientos involucrados, desde certificados de calidad, procedimientos de recepción, bitácoras de limpieza, para tener datos donde podamos encontrar cómo solucionar una queja, únicamente por mencionar un ejemplo. ¿Qué incluye el sistema de gestión de calidad? Todos los documentos por los cuales opera la empresa, desde el manual de calidad, plan maestro de validación, procedimientos normalizados de operación y sobre todo las bitácoras de registro que reflejan la correcta implementación de los documentos. Es muy importante mencionar que dentro del sistema de gestión de calidad debemos de contar con evidencias que reflejan su ejecución. No solamente es tenerlo descrito en un documento, deben de existir evidencias de que esas actividades que están descritas en un documento se llevan a cabo. Por ejemplo, procedimiento de control de plagas, como reflejo la implementación de un procedimiento de control de plagas a través del expediente del proveedor, que debe de estar integrado por la licencia sanitaria de control de plagas urbanas, lo que viene siendo un contrato de servicio entre mi empresa y el proveedor, un programa de control de plagas, de qué va a depender la frecuencia con la que realizo una fumigación en mi establecimiento, de una gestión de riesgos. Es decir, no es lo mismo que en el perímetro de mi almacén tenga lo que viene siendo una carnicería, una frutería, por mencionar un ejemplo, a que tenga consultorio médico y del otro lado una unidad habitacional. Cuando tengo en el perímetro una carnicería, una frutería, la probabilidad de proliferación de plagas aumenta, ¿correcto? En esta lámina les presento una definición súper interesante. Es la definición de dispositivo médico que viene en la norma 241, versión 2021. Tenemos también el suplemento de la farmacopea para dispositivos médicos, que tiene una definición distinta a la que presento en esta lámina. Ligeramente es una definición más concreta, por así decirlo. Me gustaría me comentaran en el chat para ustedes cuál es la definición vigente, si ambas son definiciones
que están en una bibliografía oficial. Para ustedes, ¿cuál sería la definición más correcta o vigente? Tenemos en consideración que cuando tenemos dos definiciones distintas en la bibliografía oficial, vamos a tomar en cuenta como vigente aquella de más reciente publicación. En este caso sería la de la norma 241, ¿correcto? Es la que debemos y es recomendable que tengamos referenciada en nuestros documentos que integran el sistema de gestión de calidad. ¿De acuerdo? En esta lámina vemos la clasificación de los dispositivos médicos, diagnóstico y prevención. ¿Cuáles son algunos ejemplos de dispositivos médicos de diagnóstico y prevención? Puede ser, por ejemplo, un termómetro para monitorear la temperatura corporal. Otro ejemplo, sustitución o apoyo en la anatomía de un proceso fisiológico. En este caso, podemos resaltar como ejemplo una prótesis. Dispositivos médicos para el control de la concepción. Aquellos dispositivos médicos que se utilizan en tecnologías de reproducción asistida. Por ejemplo, un preservador biológico para células madre. ¿De acuerdo? Muy bien. Otras definiciones de gran importancia está el análisis de riesgo. Tenemos o decimos que todo en esta vida es un riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que yo choque o atropelle a una persona si me salto un semáforo? Obviamente la probabilidad es alta. Tenemos distintas herramientas para la gestión de riesgo. La más utilizada en la industria de los dispositivos médicos es el AMEF, análisis de modo y efecto de falla, pero existen algunas otras como el HACCP, análisis de peligro y punto crítico de control, que se utilizan principalmente en la industria de alimentos y suplementos alimenticios. ¿De acuerdo? Como tal, la norma 241 para establecimientos que almacenan y distribuyen dispositivos médicos está a cargo de una vigilancia sanitaria o es susceptible de una vigilancia sanitaria que ejerce la autoridad, en este caso, COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿De acuerdo? Que a esta actividad se le denomina vigilancia sanitaria. Tenemos distintos tipos de auditorías, auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. A continuación, les voy a mencionar cada una de ellas. Auditorías de primera parte son las auditorías internas dentro de la organización. Contamos con un procedimiento para efectuar auditorías internas que es recomendable que se realicen por personal independiente del área para que sea objetiva. Es decir, yo realizo un proceso, una actividad, no es recomendable que yo mismo lo audite. ¿Por qué? Porque es una actividad que yo estoy realizando y por sentido común lo voy a observar bien. O se puede presentar lo que se llama ceguera de taller. Es decir, una persona externa va a observar un área de oportunidad que yo como dueño del proceso quizá no observo. Está lo que viene siendo las auditorías
de segunda parte. Son auditorías externas relacionadas o realizadas por un cliente o un proveedor. Algunas ocasiones me han mencionado, oye, es que tal cliente me va a auditar y no lo debe de realizar. Quien realiza las auditorías a un establecimiento de salud es únicamente la COFEPRIS, no un cliente. Pero ¿qué creen? Que la norma 241 menciona que tanto clientes como proveedores deben de auditar a los establecimientos con los cuales tienen una relación comercial. ¿Cuál es la finalidad de realizar esta actividad? Evitar que dispositivos médicos de baja calidad ingresen a la cadena de suministro. ¿Qué es un dispositivo médico de baja calidad? Por ejemplo, un dispositivo médico que ha sido falsificado, por mencionar algún ejemplo. Y las auditorías de tercera parte, ¿cuáles son? Las auditorías de certificación. Por ejemplo, una auditoría para obtener la certificación en ISO 13485, ¿de acuerdo? Que es realizada por una casa certificadora. Muy bien. Cualquier duda, comentario, recuerden que al final del seminario tendremos un espacio para responder todas sus dudas. Otra definición súper importante, las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. El dispositivo médico se debe conservar en el rango de temperatura y humedad relativa que requiere a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el sitio de fabricación, distribuidor, hospital, comercio al por menor de dispositivos médicos, incluso cuando llega con el paciente. Nunca puede perder las condiciones de conservación. ¿Por qué? Porque sus propiedades cambian o se alteran. Muy bien. Hablamos mucho acerca de la calidad. Mencionamos, mi empresa distribuye productos con calidad. Pero para nosotros, ¿qué es calidad? Me gustaría lo mencionaran en el chat. ¿Qué entienden por calidad? Por ejemplo, veo varias compañeras en el grupo, un abrigo de calidad para una señorita puede ser un abrigo que la protege del frío, que se siente confortable, por decirlo de alguna manera. Pero para otra persona, un abrigo de calidad puede ser un abrigo que se le ve bonito, que amolda perfectamente a su cuerpo. Pero en la industria de la calidad de los dispositivos médicos, la definición de calidad al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la actitud de uso. Es la definición que debemos de implementar en todos nuestros procesos, cumplir con los criterios de aceptación para cada etapa de la cadena de suministro. Por ejemplo, criterios de aceptación durante la recepción de dispositivos médicos, que sea el dispositivo médico que yo solicité, si aplica que tenga una fecha de caducidad, que la fecha de caducidad sea vigente, que el dispositivo médico no esté maltratado, solo por mencionar algunos ejemplos. De acuerdo, control de cambios. Ahorita tenemos el ejemplo más representativo de control de cambios.
tenemos distintos motivos que pueden generar un control de cambio al interior de nuestra organización. Uno, por cambio normativo. El año anterior, el regalo que tuvimos en el Diario Oficial de la Federación fue la publicación de la norma 241, que estaba en proyecto. En la misma se establece que las empresas tienen un periodo de 18 meses para dar cumplimiento a los nuevos cambios en la norma. Otro motivo que puede generar lo que viene siendo un control de cambios en mis documentos es un cambio al interior de la empresa. Estoy realizando un cambio de un equipo de refrigeración, por mencionar un ejemplo. Debemos de contar con un procedimiento de control de cambios y un formato para evaluar el cambio y que permita dar difusión a todas las partes involucradas. ¿De acuerdo? Muy bien. Desviación, una no conformidad al no cumplimiento de un requisito previamente establecido. Lo importante de las desviaciones es contar con herramientas que nos permitan realizar una investigación y determinar la causa raíz. Existen varias, una muy utilizada es el diagrama de Ichikawa, donde evaluamos qué originó esa desviación, el ambiente, el personal o el equipo. Muy bien. Otra definición de gran relevancia, procedimiento normalizado de operación. Documento que contiene las indicaciones necesarias para llevar a cabo una actividad. ¿Qué sucede con la rotación de personal en nuestros establecimientos? Si no tenemos o contamos con un documento que describa las actividades que se van a realizar, sale José de la empresa y llega Juan y lo realiza de una manera diferente. Mas, sin embargo, si contamos con un documento, las actividades quedan estandarizadas y está descrito en un documento cómo realizarlas. Queja. ¿Cuáles son las quejas más comunes que llegamos a tener en nuestro establecimiento? Producto maltratado, producto diferente al solicitado. De igual manera, un documento para dar seguimiento a las quejas que sean aplicables y que tengan que ver con la calidad del producto. Continuamos con una parte muy importante, los registros. Ya les mencionaba que una parte medular del sistema de gestión de calidad es la implementación, los registros de limpieza, temperatura, recepción de insumos. Solo por mencionar algunos ejemplos, se deben de realizar con buenas prácticas de documentación. Es decir, aquellos registros que yo realizo deben de ser perfectamente entendibles para que cualquier persona pueda realizar una lectura sin mayor dificultad y que no suceda como algunas ocasiones. No le entiendo. Parece letra de doctor. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder consultar un dato o una información que sea necesaria para realizar una investigación. ¿De acuerdo? Otro punto muy importante, el rótulo del establecimiento. En la recepción o en la primera vista de nuestro establecimiento debe de estar exhibido el aviso de funcionamiento y responsable sanitario, además del rótulo del establecimiento que contenga el giro del establecimiento,
En el caso de almacenes de dispositivos médicos, comercio al por mayor de dispositivos médicos. Datos del responsable sanitario, lo que viene siendo universidad, que expidió el título, horario de asistencia del responsable sanitario, cédula profesional. Muy importante, el responsable sanitario debe de tener perfil de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud. Por mencionar algunos ejemplos, químico, farmacobiólogo, ingeniero biomédico, para lo que viene siendo el giro de dispositivos médicos. Y muy importante, referente al tema del responsable sanitario, de manera solidaria con el representante legal, tiene la responsabilidad de verificar que las actividades que se realizan al interior del establecimiento sean de calidad, seguras y eficaces. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos los documentos relacionados al sistema de gestión de calidad deben de realizarse con un vocabulario sencillo, pero adecuado. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que realice la lectura de ellos debe de entenderlos, desde el personal que realiza las actividades de limpieza hasta el director general de la empresa. No debe de existir la necesidad. Háblale a mi compañero para que me descifre este párrafo porque no lo entiendo. Debe de ser perfectamente entendibles. Muy bien. Referente a los registros de actividades, deben de ser realizadas por la persona que efectuó la actividad. Datos claros e indelebles. Es decir, debemos de utilizar lapicero y no un lápiz, porque el lápiz se borra y se pierde la información que queda registrada. Las correcciones no se realizan con corrector, con tachones, se realizan de acuerdo al procedimiento de buenas prácticas de documentación, que normalmente es una línea sobre el dato incorrecto o sobre el error, lo que viene siendo el dato correcto, fecha y firma de quien realizó la corrección. Y debe de ser una firma documental. Normalmente está integrada por la inicial de mi nombre, punto, y mi primer apellido. No la firma de INE, porque no voy a poder identificar quién realizó la actividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Toda la documentación debe de estar organizada y de fácil acceso. Tenemos los expedientes de clientes y proveedores. ¿De acuerdo? Organizados de manera alfabética para que pueda realizar una consulta y no tenga que andar como cuando buscamos nuestra acta de nacimiento, ¿no? ¿A dónde recurrimos a buscar el acta de nacimiento? ¿Dónde la buscamos? Abajo del colchón de la cama. Pero tenemos los papeles del carro, las escrituras, el acta de matrimonio, la fe de bautismo, y duramos 1 hora porque tenemos un desorden con los documentos. Esto no debe de suceder en nuestro establecimiento. Debe de estar perfectamente organizado para poder ubicar los documentos de manera oportuna. ¿De acuerdo? Muy bien. Debe de existir un control que permita la revisión, distribución, modificación y cancelación de documentos. Actualmente tenemos un periodo para dar cumplimiento a la versión de la norma 241. Vamos a tener un cambio de versión
en lo que viene siendo nuestros documentos. ¿Qué vamos a realizar? Retirar de las áreas los documentos obsoletos, porque ya no son los documentos que se están utilizando. Algunas veces sucede que tenemos una versión 08 en la oficina del responsable sanitario, donde se almacena la documentación, y resulta que en las áreas tenemos una versión 04. ¿Qué sucede? Que estamos utilizando un documento obsoleto, ¿de acuerdo? Y esto no es correcto. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? A través de un procedimiento o programa de auditorías. Algo muy importante, todos los documentos que integran el sistema de gestión de calidad deben de ser autorizados por el responsable sanitario. Como mínimo, en la tabla de revisión de los procedimientos aparecen 3 figuras o 3 actividades: elaboró, revisó y autorizó. Todos los documentos que integran el sistema de gestión de calidad deben de ser autorizados por el responsable sanitario, y cada actividad debe de ser realizada por una persona diferente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad y que se puedan mejorar. Muchas veces aparece elaboró responsable sanitario, autorizó responsable sanitario. Esto no es recomendable. Deben de ser actividades relacionadas por personas diferentes. En esta lámina te presento algunos ejemplos de los documentos con los cuales debe de contar tu establecimiento. El manual de calidad, que contiene la misión, visión, política de calidad y un resumen de todos los procedimientos normalizados de operación. Un listado de procedimiento que incluya el código del documento y el título del mismo. Organigrama del establecimiento. Muy importante que la norma 241 menciona que el responsable sanitario le debe reportar al mayor nivel dentro de la organización, propietario o director general. En ocasiones, el responsable sanitario lo colocamos en el tercer nivel de jerarquía. Pero ¿qué creen? A la hora que en una verificación sanitaria se revise el organigrama, si el responsable sanitario no cumple con el requisito previamente mencionado, es un hallazgo o una observación para mi organigrama, ¿sí? Edición vigente del suplemento de la farmacopea para dispositivos médicos, la relación de los dispositivos médicos que se comercializan, y lo más importante, que los dispositivos médicos cuenten con registro sanitario cuando les aplica. Existe un listado publicado en el Diario Oficial de la Federación donde se mencionan productos que por su naturaleza se consideran de bajo riesgo sanitario o que no requieren registro sanitario. Si mis productos no están en este listado, deben de contar con un registro sanitario, sean de importación o de fabricación nacional. De acuerdo, el plano arquitectónico que debe de estar autorizado por el responsable sanitario, y debe de indicar los flujos: flujo de personal, flujo de materiales, flujo de desecho, y estos no deben de originar lo que viene siendo una contaminación cruzada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunos ejemplos de PNO: un procedimiento para elaborar PNO, un documento que me diga que cada procedimiento debe de contar con un objetivo, un alcance, responsabilidades
metodología, referencias bibliográficas y formatos relacionados. Otro de calibración para instrumentos críticos de medición que utilizo en mi almacén. Por ejemplo, termohigrómetros. Programa de mantenimiento que esté implementado. Tengo un procedimiento, un programa que establece cierta frecuencia y estos mantenimientos preventivos o correctivos se deben de realizar. Limpieza de áreas, manejo de desviaciones o no conformidades, control de cambios, devoluciones de producto cuando son devoluciones relacionadas a la calidad del insumo. Una devolución de un cliente es que la venta se me cayó, no es una devolución aplicable a la calidad del producto. Por ende, va a depender del acuerdo comercial que yo tenga con mi cliente para ver si la devolución es aplicable o no. ¿De acuerdo? Retiro de producto del mercado, que lo vamos a ver en delante, control de plagas o fauna nociva y evaluación de los proveedores. El procedimiento de quejas me indica que debe de mantenerse en retención temporal todo producto, todo dispositivo médico que esté involucrado en una queja y no puede ser dispuesto a la venta hasta que el responsable sanitario determine que el dispositivo médico conserva sus propiedades de calidad, seguridad y eficacia. En caso de que esto no se determine, el dispositivo médico debe de disponerse a desecho. ¿De acuerdo? Muy bien. Para lo que viene siendo el manejo de quejas, el procedimiento debe de indicar la atención y responsabilidad de cada área para darle seguimiento a la queja. No únicamente la finalidad es documentar una queja, identificar la causa raíz e implementar acciones correctivas para disminuir su recurrencia. Y en caso de que la queja deba de ser notificada a la autoridad sanitaria, se debe de realizar. Muy bien, retiro de producto del mercado. Contamos con un procedimiento para retiro de producto del mercado. ¿Qué eventos o actividades nos pueden generar un retiro de producto del mercado? Perdón que salió un poquito de la cámara. La compu se está descargando y no me gustaría que se fuera la señal. Muy bien, después del comercial, ¿qué puede originar un retiro de producto del mercado? Una alerta sanitaria. Es decir, la COFEPRIS emite un comunicado donde ordena que el dispositivo médico sea retirado del mercado porque puede causar un daño a la población. La empresa detecta lo que viene siendo un defecto de calidad en el producto y decide realizar el retiro de producto del mercado. No sé si recuerden, a inicio de la pandemia, un suceso en Jalisco de 70 personas, me quedé en este número, perdieron la vida por intoxicación con metanol. Cuando eso sucedió, a mí me vino a la mente cuántas vidas se perdieron porque una empresa no iniciemos con la comercialización del metanol, no realizó un adecuado retiro de producto del mercado. ¿Cuántas personas estarían todavía con nosotros si la empresa hubiera contado con este protocolo para retirar el producto del mercado en tiempo?
Otro motivo para realizar un retiro de producto del mercado es un simulacro. La norma 241 nos menciona que de manera anual se debe de realizar un retiro de producto del mercado como un simulacro para retar la capacidad de la empresa para reaccionar en caso de que sí se detecte un defecto de calidad y disminuir daños o riesgos a la población. ¿De acuerdo? Muy bien. El procedimiento de retiro de producto del mercado debe de mencionar las responsabilidades. ¿Qué realizo yo como proveedor y qué realiza mi cliente? ¿Acudo directamente a su establecimiento si es un cliente local o es por medio de una paquetería previamente autorizada si es un cliente que está fuera de la República Mexicana? Las actividades de retiro de producto del mercado deben de realizarse con cierta prontitud. ¿Por qué? Porque existe un defecto de calidad que puede poner en peligro la vida de alguna o de algunas personas. ¿De acuerdo? Y muy importante, que si el dispositivo médico sujeto a ser retirado de producto del mercado requiere condiciones especiales de conservación como temperatura, humedad relativa, refrigeración, se debe de conservar en estas condiciones durante la logística de retiro de producto del mercado. Muy bien. Los cambios no planeados deben de considerarse como una desviación. Se debe de contar con un comité técnico, un equipo multidisciplinario, un representante de cada área, almacén, compras, ventas, regulación sanitaria, para evaluar los cambios en los documentos, cómo van a impactar en mis procedimientos y de qué manera se va a realizar la difusión al personal que utiliza este documento. ¿De acuerdo? Todas las desviaciones deben de ser investigadas a través de una herramienta. Ya mencionamos alguna, el diagrama de Ichikawa, o también conocido como espina de pescado por la forma que tiene el diagrama, ¿no? Que considera equipo, área, personal. Algo muy importante, las desviaciones, normalmente la acción correctiva, capacitación de personal. Todo lo solucionamos con capacitación de personal. ¿Es importante la capacitación del personal? Por supuesto, es por ello que están todos ustedes aquí, pero existen otras soluciones como mantenimiento del equipo o incluso reemplazo. En las verificaciones sanitarias nos llegan a mencionar, no todo lo soluciones con capacitación de personal, porque no necesariamente es la medida correctiva necesaria de acuerdo a la desviación que se presenta. ¿De acuerdo? Se debe de tener un seguimiento a toda desviación, una fecha compromiso de cierre. Esta fecha compromiso de cierre es cuando ya queda mitigada la desviación por la implementación de una acción correctiva, un responsable o responsables de darles seguimiento. Es muy importante el seguimiento y cierre a las desviaciones para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. Anteriormente mencionamos las acciones preventivas antes de que suceda una falla. Acción correctiva posterior a que sucedió la falla. El refrigerador no está manteniendo las condiciones de conservación
porque requiere un reemplazo de una refracción. Es aquí cuando es una acción correctiva. Hubo un accidente por el uso de un patín o de un montacargas en mi establecimiento. ¿Cuál va a ser la acción correctiva? Un mantenimiento de las áreas. ¿De acuerdo? Muy bien. Debemos de revisar todas las desviaciones o no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para que esto no vuelva a suceder, implementar las acciones que sean necesarias de acuerdo a la desviación o no conformidad. Muy bien. Ya casi para terminar, les sigo realizando una invitación a realizar sus preguntas a través del chat. Debemos de contar con un procedimiento de auditorías internas, un programa de auditorías internas. El auditor debe de tener un perfil íntegro, ético y sobre todo con conocimiento del proceso. Las auditorías externas realizadas por la autoridad sanitaria, en este caso la verificación sanitaria o una auditoría de certificación, y debemos de tener la disponibilidad de recibir la auditoría de mi cliente o de mi proveedor, según sea el caso. Un programa calendarizado que incluya fechas con base a una gestión de riesgo, y el procedimiento de auditorías menciona, por ejemplo, proveedor aprobado, autorizado, proveedor en observación, proveedor rechazado, dependiendo del resultado que se presentó en la auditoría. ¿De acuerdo? Evidencia documentada de las auditorías, el checklist con el resultado de la auditoría y el seguimiento. Tuve hallazgos, ¿qué acciones estoy implementando a esos hallazgos? ¿De acuerdo? Muy bien. La disposición de desechos. En los dispositivos médicos tenemos un universo de productos. Hay dispositivos médicos que incluso emiten radiación. Debemos de seleccionar el proveedor para disposición de desechos de acuerdo a la naturaleza del desecho. El más común o frecuente es un proveedor autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Debo de tener un contrato con este proveedor y me debe de entregar un manifiesto en cada desecho de dispositivos médicos. El manifiesto debe de ser específico, es decir, debe de mencionar todos los productos que yo estoy desechando. Me he llegado a encontrar manifiestos que dicen productos varios. No, debe de mencionar la cantidad y descripción de cada dispositivo médico que se está desechando con el número de partidas que sean requeridas. Muy bien, damos un espacio para las dudas, que estaré muy contento de escucharlas. Gracias, Santiago. Por aquí pues hubo bastantes comentarios, bastantes agradecimientos por parte de la audiencia. Por aquí tenemos algunas preguntas y si pues, lo permites, pues comenzaríamos ya abriendo el espacio oficialmente. Sí, claro que sí, con mucho gusto. La primera pregunta es de Juana Sánchez. Nos dice, ¿es aceptable tener los expedientes de clientes y proveedores solo en electrónico o es necesario mantenerlos en físico? Muy bien, qué pregunta tan interesante de Juanita, un cordial saludo. Tenemos que todo es posible siempre y cuando tú garantices la integridad del proceso. Si los tienes de manera electrónica, en la validación del sistema de almacenamiento que estás utilizando, debes de considerar pruebas que mantiene la integridad de esa información que estás archivando. Si lo puedes realizar, si lo tienes considerado en la validación de tu software. Muchas gracias, Juanita.
Gracias. Aquí la siguiente pregunta es de González Lara Juan. Nos dice, en caso de que no se encuentre la persona por enfermedad o despido, quien haya hecho alguna corrección, ¿existirá algún problema? En caso de que no se encuentre la persona que cometió el error, ¿qué te respondo aquí? Mencionamos que las actividades deben de registrarse en el momento que se realiza la actividad. Si tú lo estás detectando cuando la persona no está, no es una corrección correcta porque no se está realizando en el momento que se cometió el error. Aquí se puede realizar colocando la observación y la corrección la realiza el jefe de esta persona, pero no es lo más recomendable porque desde el escenario que estás comentando reflejas que fue un error que se detectó 15 días después. Se está reflejando mal control de tus documentos. De acuerdo. Por aquí la siguiente pregunta de Ivonne Becerra nos dice, ¿cuál es el tiempo recomendable para la revisión de los PNOs? Muy bien, el tiempo recomendable son 3 años, una verificación cada 3 años, pero no quiere decir que te debes de esperar 3 años para generar un control de cambios en tus documentos. Si se da un cambio normativo, como es el caso, debe de ser antes o un cambio en otro proceso que afecta a tu documento. Espero haber sido claro. En caso contrario, lo pueden mencionar en el chat y ampliamos la información. Gracias, Santiago. Por aquí la siguiente pregunta es de Kabila. Nos dice, ¿se puede manejar como un site master file? Sí, mira, esa pregunta, me gustaría respondérsela por correo, enviando lo que viene siendo una guía relacionada a que nos deje su correo electrónico y le envió una bibliografía relacionada. Perfecto. Gracias, Santiago. Por aquí nos pueden dejar entonces el correo electrónico en el chat y con gusto se les hará llegar. La siguiente pregunta de Juana Sánchez nos dice, en caso de productos importados, ¿qué requisitos específicos se solicitan? Sí, en el caso de productos importados, debes de contar con el registro sanitario y permiso sanitario de importación si la fracción arancelaria del producto menciona que se requieren ambos. En el caso de proveedores extranjeros, también debes de tener lo que viene siendo su expediente documental con la autorización sanitaria aplicable de acuerdo al país de origen. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice Karina, ¿se debe estar de alta ante Semarnat para el manejo de residuos? Aquí va a depender mucho del volumen de desechos que generas. Existen empresas que fabrican, por ejemplo, colchones, que no tiene que ver nada con dispositivos médicos, pero generan una cantidad muy alta de desechos. En este caso, se debe de realizar un trámite ante la Semarnat como establecimiento generador de desechos tóxicos. Va a depender del volumen de contaminantes que generas, si requieres tener la alta ante la Semarnat como generador. En delante puede ser necesario con lo que viene siendo el contrato con una empresa autorizada por la Semarnat y el manifiesto de cada desecho. Gracias, Santiago. Por aquí tenemos una última pregunta de Erika Romano. Nos dice, ¿todo cambio debe ser bajo un sistema de control de cambios y cuáles cambios no pudieran ser considerados por control de cambios y cuáles es necesario notificar a la autoridad sanitaria? Vas a notificar a la autoridad sanitaria lo que sea motivo de un riesgo sanitario que pueda afectar la salud de una persona. Todo cambio en un documento debe de ser evaluado por un control de cambios. Existen cambios críticos, mayores y menores, pero todos deben de ser evaluados. Si tú cambias el código de tus documentos, debes de generar un control de cambios.
Una simple palabra genera un control de cambios. En tus procedimientos, al final normalmente de cada documento está lo que viene siendo la tabla de autorizaciones, la tabla de control de cambios, perdón. Aquí se solicita descripción general del cambio y aquí tú describes cuál fue el cambio. Un cambio normativo, cambio de código del documento o el motivo que lo originó. De acuerdo, gracias. Por aquí alcanzó a entrar otra pregunta de Eric. Nos dice, ¿hay alguna guía para almacenes de depósito y distribución de medicamentos y demás insumos para la salud actual? Y si es así, ¿se puede conseguir? Están los checklists en la página de la COFEPRIS para establecimientos que comercializan dispositivos médicos. Cuando realizamos las auditorías a clientes y proveedores, mencionamos en qué me baso. En la norma 241, claro, ahí está la norma, pero ahora ¿qué hago? Es recomendable utilizar los checklists de la propia autoridad sanitaria disponibles en la página de la COFEPRIS. Sí, claro que existe. De acuerdo. Muchas gracias, Santiago. Si quedó alguna duda respecto al tema, ya por cuestiones de tiempo, pues vamos a finalizar nuestro webinario del día de hoy. Sin embargo, nos está compartiendo aquí Santiago su información de contacto. Ustedes sin ningún problema pueden hacer uso de ella para hacerle llegar alguna duda o por cualquier otra razón que requieran contactarlo y sin ningún problema. Santiago, ¿algo más que quieras agregar antes de finalizar oficialmente el tema? Únicamente agradecerles a todos los asistentes. Tuvimos alrededor de 230 personas. Estoy la verdad muy contento de que muestren interés en seguir aprendiendo y sobre todo pues realizarles una invitación a las ponencias que tendré en Medical Expo relacionadas a implementación de tecnovigilancia y licenciamiento de almacenes de depósito y distribución de insumos para la salud. Excelente, muchas gracias, Santiago. Como nos menciona, estará con nosotros en Medical Expo. Muy pronto tendremos abierto el registro, tanto a la Expo como a las ponencias, para que estén atentos, para que puedan irse registrando a sus temas. Agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros, Santiago. Agradezco a nuestra audiencia que nos haya acompañado el día de hoy y pues hasta la próxima. Bonito día. Hasta luego, un abrazo para todos. Gracias.